Muchas veces, muchas personas llegan a la iglesia o llegan al culto buscando a ver qué obtienen de Dios. ¿Qué es lo que yo puedo obtener de Dios? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué puedo sacar del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere darme a mí? Y no qué le voy a dar yo al Señor. Mire que dice, ministrando esto, ¿a quién? Al Señor. Ellos estaban ministrando al Señor. No estaban simplemente en la búsqueda de un beneficio, porque lamentablemente muchos vienen a la iglesia o llegan a la iglesia por obtener un beneficio, ¿no? No voy a la iglesia porque necesito empleo, entonces voy a buscar a Dios por el empleo. Voy a la iglesia porque estoy enfermo, entonces voy a buscar a Dios a ver si me sana. Voy a ir allá a la iglesia porque es que tengo muchos problemas y necesito que Dios me lo resuelva. Y cuando las personas llegan y se les resuelven todas esas circunstancias, todos esos problemas, ya no necesitan buscar. Estas personas no estaban allí, estos que estaban aquí, no estaban recibiendo una administración del Señor, ellos estaban ministrando al Señor. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿A qué venimos nosotros, hermanos? Al culto, a adorar a Dios, a ministrar al Señor, a ser ministradores para el Señor, no a ser ministrados por el Señor. Y aunque recibimos, hermanos, edificación, y aunque recibimos fortalecimiento espiritual, el objetivo principal y el objeto que nos reúne es adorar a Dios, exaltar a Dios, que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, porque para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados, porque el objetivo de nuestra vida es ese. El objetivo de nuestra vida no es que usemos a Dios para nuestros propósitos, sino que Él nos use para los de Él. ¿Sí entiende la diferencia? Ellos estaban ministrando al Señor. No que nosotros usemos a Dios para nuestros propios planes, proyectos, sueños. Y si alcanzamos esto, si alcanzamos aquello. Y que Dios me ayude en esto que necesito. Sino que permitamos que Él nos use para sus propósitos, no nosotros lo usemos a Él para los nuestros. Pero no solo estaban ministrando al Señor, sino que estaban ¿qué? Ayunando, dice allí. Ayunando. El ayuno, hermanos, para los judíos se hacía cada año según la Biblia, en el Antiguo Testamento. Si usted puede leerlo en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 29, versículo 31 también, capítulo 23, versículo 27 al 32, ahí dice que ellos iban a afligir su alma, en Levítico 16, para hablar un poquito del ayuno, pero vamos a entender acerca de que el ayuno fue pervertido en el Nuevo Testamento. Jesús habló de la perversión, de cómo pervirtieron el ayuno los judíos. Levítico 16, 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahora lea el versículo 31 que dice: día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Si leemos el capítulo 23 también de Levítico,
A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ellos tenían la ley de cada año ayunar el día de la expiación. Luego se permitió, porque Mateo, si usted lee Mateo, vamos a leer Mateo, Jesús habló del ayuno que ellos hacían y cómo se permitió, porque ellos, como la ley decía que afligieran su alma, ya empezaron a desnudar su rostro, a mostrar a los hombres que ayunaban, para que los hombres los alabaran y dijeran, bueno, este es como ayunan de bueno, sí, miren qué espirituales, miren cómo desnudan su rostro. En Mateo capítulo 6, versículo 16, Jesús enseñó, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Para qué se hacía el ayuno, hermanos? No voy a ahondar mucho en el tema, ¿no? Pero sí, para que ustedes entiendan un poco acerca del ayuno. El ayuno se hacía en el Antiguo Testamento, y también bajo el Nuevo Testamento lo vemos como una expresión de tristeza por la vida. Usted puede leer, por ejemplo, cuando David se le enfermó el hijo, el que concibió en adulterio, Betsabé, y él se murió. Pero antes de esto él ayunaba de tristeza por lo que estaba aconteciendo. La tristeza por el pecado también era una forma de ayunar, buscando el perdón de Dios. El libro de Esther, por ejemplo, nos habla acerca del ayuno del pueblo de Dios. El mismo Pablo, que recuerda en Hechos 9, lo hemos estudiado, Hechos capítulo 9, donde nos habla de que él estuvo en ayuno cuando se le apareció el Señor y llegó a la ciudad de Damasco. Dice que él estuvo sin comer ni beber, estuvo ayunando por causa de sentir ese arrepentimiento, esa tristeza por el pecado que había cometido al perseguir a los cristianos, al perseguir a Cristo. ¿Sí? También ayunaban por una enfermedad o un peligro físico. Ayunaban también para buscar a Dios. Por ejemplo, Cornelio, Hechos capítulo 10, nos enseña que él estaba ayunando cuando el ángel se le apareció. ¿Sí recuerdan? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria de Dios. Cornelio estaba ayunando, ¿sí? Y estaba encomendando a Dios su vida. También en la Biblia se muestra cómo el ayuno era para colocar una causa para que Dios apoyara esa causa. Estaban en encomendar a Dios una causa, es decir, usted, vamos a leerlo en Hechos capítulo 14, versículo 23, que no es nuestro objeto de estudio, pero dice la Biblia, y lo estamos
Dice el capítulo 14, versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. También servía, hermanos, para encomendar un oficio. ¿Sí? Los ancianos iban a ser constituidos en cada iglesia y dice que ellos, habiendo ayunado, los encomendaron. ¿Sí? El ayuno es la abstinencia, hermanos, de alimentos o bebidas. La abstinencia de bebidas. Y esto se hacía, hermanos, para buscar el poder de Dios. Por ejemplo, hubo una ocasión, abra su Biblia en Mateo capítulo 17, en la que Jesús, después de haber encomendado a los discípulos, a varios, ¿no? A 70 también dice la Biblia, hubo una ocasión en que sucedió algo. Miren lo que enseñó Jesús. Mateo 17, versículo 14. Él les había dado el poder para liberar personas endemoniadas, a sanar enfermos, a resucitar muertos, etcétera, etcétera. Pero dice el versículo 14 del capítulo 17 de Mateo, que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, delante de Jesús: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Tal parece que los apóstoles habían llegado a un hombre que era lunático y que estaban orando por él, pero no podían sanarlo, no podían liberarlo de esa enfermedad y de ese demonio posiblemente que tenía. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Miren lo que dice el versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero mira lo que dice el versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tremendo, porque Jesús está enseñando algo aquí, que como que había demonios que tenían géneros, como jerarquías, por decirlo así, y había unos que liberaban con la oración y todo. Jesús les había dado el poder a ellos y ellos lo liberaban. Pero había otros que no salían sino con oración y ayuno. O sea que se requería del ayuno para poder liberar ese demonio. Eso es lo que entiendo yo. ¿Sí o no? Eso es lo que yo estoy entendiendo de la Biblia. Que Jesús enseñó de que había ciertos demonios que no salían sino con oración y ayuno. Y eso, hermanos, nos está enseñando que el mismo Jesús, usted recuerda, Mateo capítulo 4, dice que después de que Jesús fue bautizado, él salió al desierto para ser tentado con el diablo y no comió durante 40 días y 40 noches. No comió ni bebió. Al cabo ya cumplido tuvo hambre, que cuando tuvo
pero que existe ese poder de dar prioridad, no a la comida ni a la bebida, sino a la parte espiritual que hace que el poder de Dios sea buscado más, con más ahínco. Hermanos, lo que sí debemos concluir, lo que sí debemos entender y lo que sí debemos aprender de esto del ayuno es que primero Jesús nos dice: cuando ayunes, no pongas cara de ayuno. No pongas cara de que como, hermanito, es que estoy ayunando. No, ayuna, Padre en secreto, para que Él te recompense en público. No le estés diciendo a la gente: es que estoy ayunando. Porque Jesús veía mal de que estos hombres ayunaran para ser vistos. No que probablemente alguien no se dé cuenta, ¿no? Es con la actitud con la que se hace. Probablemente puede que alguien se dé cuenta, hermano, puede ser un familiar suyo. Sabe que no comió o bebió y sabe, ¿sí? Ahí pues ya no es secreto. Pero es la actitud que nosotros tomamos al ayunar. Para ser vistos, Número 2, que aprendemos importantísimo del ayuno. El ayuno debe ser acompañado de oración ferviente. No es que yo voy a ayunar y me voy a poner a hacer otras cosas que no tienen que ver con el reino de Dios. Ayuno y me pongo a ver una película. Ay, voy a ayunar. No, hermanos, porque en la Biblia se ve que las personas ayunaban, pero esto iba acompañado de cosas espirituales, de la oración, de la meditación de la palabra, de la alabanza, de entrar en un estado de búsqueda a Dios. Tiene que haber esto, hermanos, porque si no, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Usted está aguantando hambre. Usted en realidad no está aguantando hambre. Y si de pronto tiene una condición médica, está diciéndole a los ácidos estomacales que le formen una pequeña cosita ahí que se llama úlcera. Aunque dicen que el ayuno es bueno. Reforma y regenera las células. Médicamente hablando, no estamos hablando de medicina aquí, pero simplemente un dato. Pero siempre, hermanos, el ayuno fue algo que tenía que ver con el reino de Dios, con asuntos del reino, no eran con cuestiones materiales. No era por cuestiones materiales. Uy, yo quiero un carro, bueno, voy a ayunar y el carro. No era. Yo no lo veo así, hermanos, en la Biblia. Por cuestiones de este mundo, por cuestiones que se van a quedar acá y que, como escuchaban estos días, se van a quemar. Simplemente se van a quemar. Estas personas, según Hechos capítulo 13, estaban ministrando al Señor y ayunando. Volviendo a Hechos capítulo 13. ¿Sí? Ellos estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo que el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermanos, el Espíritu habló. ¿A través de quién? No sé. A través de alguno de estos. Habló. ¿Y qué pasó? Según el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, al parecer la iglesia ya estaba involucrada, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí vemos también una enseñanza, hermanos. El Espíritu Santo habló y ellos escucharon la voz del Espíritu, obedecieron la voz del Espíritu.
e hicieron. Ahora, algo muy interesante que vemos aquí también en este pasaje es que el Espíritu no ha llamado a personas desocupadas. Eran personas que estaban activas y ocupadas. Jesús también fue así. Jesús nunca llamó a un desocupado, a uno que no estuviera haciendo nada. Venga, usted no está haciendo nada, venga, lo nombro como apóstol. Llamó a Simón, llamó a Andrés, llamó a Jacobo, llamó a Juan, que eran pescadores, unos que arreglaban redes, otros que pescaban. A Mateo estaba sentado ahí en el tribuno de los romanos. A Tomás, yo no sé qué estaba haciendo Tomás, pero lo llamó. Y a todos los que llamó, estos hombres estaban ocupados. Jesús nunca llamó a desocupados. Como el Espíritu está diciendo aquí, estos estaban ministrando al Señor y ayudando. Estaban ocupados. ¿Sí? Ahora llamó a dos. ¿Por qué no llamó a uno? Llamó a dos. Como Jesús también, cuando los envió a ellos, cuando Jesús estaba aquí, los envió ¿de qué? De dos en dos. Vayan y prediquen, vayan a hacer milagros. ¿Por qué de dos, hermanos? Porque en la Biblia, por ejemplo, se dice que deben ser ancianos, o sea, a partir de dos en adelante. Porque vemos en la Biblia que Pablo no andaba solo, sino con acompañantes. Pablo y Bernabé en este primer viaje, por ejemplo. Y después se unieron más, como vamos a ver a través del libro de los Hechos. Se unió Lucas, en el segundo viaje, Timoteo y los demás, Silas y otros acompañantes más que tenían. No sé exactamente cuál es la cifra de cuántos acompañantes tenía Pablo, pero eran varios. ¿Por qué aquí iniciamos y decimos y aprendemos que fueron dos que salieron encomendados a una causa que el Espíritu Santo les dijo que hicieran? Hermanos, porque algo que dice Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, que dice que mejor son dos que uno. Léalo, por favor. Creo que en la clase de damas el domingo pasado tocaron este versículo. Si no estoy mal. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10 dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hermanos, eso nos está enseñando de que se necesita el apoyo de otros o de otros. No podemos solos. No pretenda llevar la vida cristiana solo, andar como sucumbo solo, como una isla, no dependiente de sus hermanos. Necesitamos, hermanos, el apoyo. Mejor son dos que uno, porque el uno levantará al otro. Y ahí vemos, hermanos, que escogió el Espíritu Santo a dos, Bernabé y Saulo, que es el mismo Pablo. A dos, hermanos. Necesitamos, por eso la Biblia de Eclesiastés dice: ay del solo. Ay del solo. Necesitamos el apoyo mutuo, porque no podemos solos. La importancia de apoyarnos en nuestros hermanos. Pero algo también importantísimo que no podemos dejar pasar es que el escuchar la voz del Espíritu es algo que nos enseña a nosotros, a nuestras vidas, que tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu. El Espíritu Santo habla hoy en día, ¿sabían eso? El Espíritu Santo habla hoy. ¿A usted le ha hablado el Espíritu? El Espíritu Santo le habla a usted y le habla a mí. Lo que pasa es que no nos habla hoy en día por medio de visiones, de sueños. No nos habla hoy en día por medio de empecé a hablar y no puedo controlar lo que estoy diciendo. No. Aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está hablando
hablando a usted. Cuando usted lee la Biblia, es el Espíritu Santo quien le habla. ¿Y cuántos de nosotros somos obedientes a la voz del Espíritu? ¿Cuántos de nosotros obedecemos a la voz del Espíritu Santo? Amigo que nos visita, el Espíritu Santo le habla a usted por medio de la Biblia, por medio de la Escritura, que le invita a arrepentimiento y a volverse a Dios. Ese hermano o hermana que le habló, le habla a usted, no le está hablando él. Él simplemente es un instrumento, un canal, porque es la voz del Espíritu a través de la palabra que nos habla, hermanos, y nos invita a obedecer, a cambiar, a transformarnos, a vivir ya como vivimos, a tener un cambio en nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, tenemos que ser obedientes como ellos fueron obedientes a la voz del Espíritu. Imagínense que el Espíritu hubiera dicho apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra, y ellos de pronto hubieran agarrado Lucas y ellos se sentaron a meditar y decir, no, pero venga un momentico, examinemos esto, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. No, hermanos, no hay que cuestionar. No podemos cuestionar la voz del Espíritu. Es la voz del Espíritu y punto. Es la voz de Dios que tenemos que atender y que tenemos que simplemente hacer y punto. Nos guste o no nos guste. Porque eso es a veces lo que de pronto un poco puede ser una espina en nuestras vidas, que a veces no nos gusta lo que nos dice Dios que debemos hacer. Porque pega a nuestro ego, a nuestro orgullo, a lo que nosotros tal vez queremos escuchar de Dios. Queremos escuchar de Dios esto, queremos escuchar de Dios que me diga sí a esto. Pero cuando Dios me dice, mira, abandona ese pecado, mira, deja esto, mira, no puedes seguir viviendo de esa manera. Entonces allí está hablándonos la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu debemos obedecerla como lo hicieron ellos. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Y ellos hicieron eso. Escucharon la voz del Espíritu. ¿Sí? También, hermanos, es posible también que saquemos una enseñanza para aquellos que Dios nos llama a una labor. Dios nos llama a una labor, porque estos hombres, Bernabé y Saulo, fueron apartados para una labor de ir a predicar el Evangelio a otras partes. Y es posible que también Dios nos llame y nos ha llamado, hermanos, a todos a hacer una labor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios nos ha llamado, posiblemente Dios no lo ha llamado a las naciones enteras, a que usted sea un misionero, un hombre que viaje por todos los países, pero Dios lo ha llamado a la nación de su hogar, a la nación de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus hijos, de sus vecinos, de sus compañeros de estudio. A esa nación de pronto lo ha llamado Dios. Y no importa lo que usted, si es mayor o menor su cargo o lo que usted haga, Jesús dice que cualquiera que dé a alguien un vaso de agua fría no quedará sin recompensa. Hasta en eso, hermanos, si usted brinda y da un vaso de agua. Entonces, dice el versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia, hermanos, se hizo ahora cargo de imponerle las manos. Imponer las manos en aquella época era simplemente darles a los hermanos una encomienda, estipularles una labor. ¿Sí? No era porque se estaban transmitiendo dones, no. Pablo tenía los dones milagrosos y Bernabé, pero les impusieron las manos
Comienza entonces el primer viaje. Aquí tenemos, hermanos, la imagen del primer viaje, de dónde salió. ¿Sí? Ellos están acá en Antioquía. Y atención ahí vamos viendo las flechitas. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Aquí está el mapa, Seleucia. Y de allí navegaron a Chipre. Aquí está Chipre. ¿Sí? Ahí está Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Cuál Juan es este? Juan Marcos. Juan Marcos fue ayudante de ellos. Juan Marcos es el sobrino de Bernabé, o primo. Algunas traducciones dicen primo o sobrino. No vamos a entrar si era primo o sobrino. No es que usted dijo que era primo. No es importante, ¿no? Hablaron la palabra del Señor. Anunciaban, dice el versículo 5, la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían a Juan de ayudante. Atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos. Pregunta entonces de nuevo, ¿qué narra allí Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, de quién se convirtió? ¿Narra algo? ¿Narra a alguien de que se haya convertido allí? No narra a nadie. No narraba a nadie. Lucas no nombra convertidos. Ahora, por esa razón, Pablo y Bernabé se desanimaron y dijeron, no, aquí no pasa nada. Mira, llevamos 3 ciudades, varias ciudades y nadie se ha convertido. Hermanos, eso no nos debe desanimar si predicamos y nadie se convierte. Porque nosotros estamos llamados a anunciar la palabra de Dios. No estamos llamados a convertir a nadie. Dios es el que mira el corazón y ve el terreno, como lo enseña la parábola del sembrador, en el cual cae la palabra de Dios. Dios sabe en qué corazón ha caído, y si cayó en buena tierra, entonces sabrá. Dios, dice la Escritura en Juan, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios, hermanos, nos ha llamado a que anunciemos, pero nosotros no convertimos a nadie. Es Dios que por el poder de su Espíritu convence a la persona de su condición pecaminosa. Nosotros estamos llamados a anunciar la voz de Dios. Isaías dijo en una ocasión, por allá en Isaías, el libro de Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? ¿Por qué dijo eso? Porque Isaías posiblemente habló a un pueblo que no escuchaba, que no atendía, más bien, que escuchaba pero que no atendía a la voz y al llamado de Dios. Y es posible que usted hoy esté escuchando la voz del Espíritu que le habla y que le dice, arrepiéntase, conviértase al Señor. Pero Dios sabe en qué corazón está cayendo esa palabra que se le está sembrando. Y Dios sabe, hermanos, los corazones que hay aquí. Dios conoce. Dios sabe, hermanos. Y ellos empezaron pues a predicar, pero nadie se convirtió. Nadie. O por lo menos no narra allí Pablo. Anunciaban en las sinagogas hasta que llegaron a Pafos. Ahí en Pafos, versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Hallaron a un hombre que tenía un nombre como que de cristiano, ¿no? Como un nombre santo. Bar Jesús dice allí. Dice
que éste estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, o sea, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo lo vio, este no quería, se resistía a que le hablaran al procónsul Sergio Paulo. Pablo lo vio y miró fijamente sobre él, y este hombre lo miró también y dijo: este hombre engañador, sí, lleno de todo engaño, le dijo: hijo del diablo. Y es interesante porque la palabra Bar Jesús significa hijo de Jesús. Eso significa el nombre Bar Jesús. Se llamaba Bar Jesús, pero Pablo le dice hijo del diablo. Tremendo, ¿no? Tremendo. No era ningún hijo de Jesús, era un hijo del diablo. Estaba lleno de engaño y de iniquidad, y pervertía y quería trastornar los caminos del Señor. Hermano, no es el nombre lo que nos hace cristianos. No es el nombre. No es el que se llame Santa María de la Cruz que lo hace santo. No es que usted se llame San Benito, es que es santo. Pero más aún, hermanos, Apocalipsis nos dice de la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:1, donde les dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1. Tienes nombre de cristiano, pero en realidad estás muerto. Estás muerto para mí, dice el Señor. Aunque te llames cristiano, estás muerto. Porque no es el nombre lo que nos hace cristiano. Y este hombre se llamaba Bar Jesús, hijo de Jesús. Traducido es el nombre Bar Jesús. Pero era un hijo del diablo. Y Jesús en cierta ocasión le dijo a los judíos que eran hijos de Abraham, que pertenecían al pueblo de Dios. Y por allá en Juan capítulo 8, versículo 44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Porque vuelvo y reitero, hermanos, no es el nombre, no es que nos llamemos cristianos, no es que tengamos una Biblia acá debajo y la gente nos reconozca porque tenemos aquí el escapulario, y aunque yo sé que nadie utiliza esto aquí, ¿no? Y somos cristianos. No es eso, hermano. Es que vivamos, porque este hombre era un judío, ¿no? Falso profeta judío. O sea, supuestamente hacía parte del pueblo de Dios. Pero un hombre que Pablo, según eso, dice, era un hijo del diablo. Pero miren lo que pasó después. Lleno de todo engaño y de iniquidad, ¿no? Y de maldad, hijo del diablo. Ahora pues, versículo 11, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. No verás el sol por algún tiempo. Es decir, aquí vemos, aparte de Pedro en Hechos capítulo 5, un milagro de otro apóstol en detrimento. No era para hacer algo bueno, sino era para castigar, como Ananías y Zafira también, ¿no? Sí, aunque se fue directamente Dios. Pero aquí está Pablo haciendo un milagro en detrimento de la persona.
Es decir, no en beneficio, sino en castigo. Hijo del diablo, ahora vas a quedar ciego. Ahora, el pasaje ahí dice que iba a quedar ciego no para siempre, sino por algún tiempo, dice. Y aquí quedará ciego por algún tiempo, dice. Y eso también nos llama, hermanos, que su ceguera no fue permanente, fue una ceguera temporal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué esperaba Dios de este hombre? Que se arrepintiera. Ustedes la cogieron ya. No lo cegó totalmente, no lo aniquiló, pero, ojo, que te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Y si tú estás vivo, es porque yo te doy la vida. Y estoy dándote el tiempo para que te vuelvas a Dios y te arrepientas. Y ya dejes de vivir así. Hermanos, eso es lo mismo que Pedro nos dice, ¿no? ¿Se acuerda lo que dice Pedro? Lo estamos estudiando. Lo vamos a estudiar. Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso, hermanos, se lo dice Jesús a las iglesias a las que les escribe en Apocalipsis. Te he dado tiempo para que te arrepientas. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios, hermanos, es un Dios misericordioso, bueno, que nos da el tiempo. Su generosidad, su bondad, su benignidad, dice la Biblia en Romanos, nos guía al arrepentimiento. Nos permite vivir y respirar todavía para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Y este hombre, Bar Jesús, quedó ciego por un tiempo para que se arrepintiera, para que se volviera a Dios. Hermano, Dios, si estás o si estamos cometiendo algún pecado, practicando algún pecado, Dios te ha permitido vivir hasta hoy para que te arrepientas, para que te vuelvas a Él, para que no vivas más en eso, en ese pecado, o pecados. Y este hombre no vio más, no vio más, no vio más. Dios espera que aquellos a quienes Dios ha disciplinado por resistirse a la voz del Espíritu se vuelvan a Él, procedan al arrepentimiento. El procónsul creyó, dice la Biblia, e inmediatamente cayeron sobre él, versículo 11, la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Maravillado. El procónsul creyó, maravillado de la doctrina, porque él vio, el procónsul, que las fuerzas del mal no podían resistirse, no podían vencer a las fuerzas del bien de Dios, a las fuerzas de Dios. Él vio, hermanos, porque Pablo lo miró fijamente, él vio que el poder de Dios es mayor. Hermanos, cuando nosotros vemos que Dios es mayor que cualquier otra cosa de este mundo y cualquier fuerza del mal, hermanos, tenemos que ver eso como una muestra del poder de Dios. Y ahí vemos también otra lección muy importante, hermanos. En la predicación del Evangelio siempre habrá oposición. Miren, ellos llegaron a Pafos y hallaron la primera oposición. Y no era algo nuevo. Ya en capítulos anteriores de Hechos vimos a Pedro, a los demás apóstoles, oponiéndose otros a la predicación de ellos. A la predicación de ellos. Pero eso no nos debe desanimar, aunque haya oposición. Y terminamos, hermanos,
Versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, como habla el mapa, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, salieron de aquí de Pafos y navegaron hasta acá, que según Hechos 15, Hechos 14, posiblemente acá hay otro puertico que se llama Atalía, llegaron allí y luego llegaron a Perge de Panfilia. Y dice que allí, ellos pasando de Perge, versículo 13, vamos a ver hasta allí nomás. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, ellos tenían a Juan de ayudante. Yo no sé si le cargaba las maletas a Pablo, o si les cocinaba, o si, no sé cuál era la labor de él, pero era un ayudante, ¿sí?, de ellos. Pero cuando atravesaron esto y llegaron allá a Perge, algo le pasó a Juan. ¿Qué le pasó? La Biblia no lo dice. Yo no sé si le dio mamitis, mi mamá, y empezó a llorar y se fue y se devolvió. Yo no sé, posiblemente. Yo no sé si le dio miedo. Algunos han especulado a través de la historia, que esa era una región peligrosa, había muchas enfermedades, era una región donde cuando se pasaba al mar puede que había muchos mosquitos, no sé. La Biblia no lo dice y tampoco es algo que tengamos que tener una información certera, 100%, porque no es tampoco. Pero el punto es que posiblemente extrañaba su hogar, posiblemente le dio miedo, yo no sé. Pues lo único que sé es que Jesús dijo por allá en Lucas 9:62, cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot cuando salieron de Sodoma y Gomorra? Y se convirtió en una estatua de sal. Porque empezó a mirar allá las ollas, empezó a mirar allá la pitadora, yo no sé, algo dejó allá y extrañó lo que había dejado. Y miró atrás. Y esa es una lección para nosotros, hermanos. Jesús nos dijo, cualquiera que pone su mano en el arado, ya que has puesto tu mano, no retornes tu mirada hacia atrás. No podemos poner la mirada atrás, hermano. No podemos devolvernos. No podemos simplemente tener miedo. En Apocalipsis habla en la primera lista, en la lista que habla de los que no entrarán en el reino de los cielos, la primera palabra que dice, los cobardes. Los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos, Juan lo dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo, hermano? ¿Por qué devolvernos? ¿Por qué mirar atrás y por qué ir hacia atrás y no para adelante? Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que nosotros sigamos adelante, dice el libro de Hebreos, hacia la perfección, al supremo llamamiento de Dios. Pablo dice por allá en Filipenses, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Juan, que es el que escribe Marcos, sabemos que posiblemente él como que se arrepintió de eso, lo vamos a ver más adelante en estos capítulos 15, 16. Se arrepintió. Pero entonces, hermanos, ¿ha pensado usted el costo que pagaría si abandona la carrera de la fe? ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado cuál es el costo que pagaría por abandonar la carrera de la fe? Porque eso es un mal negocio.
es mal negocio. En 2 de Pedro, para terminar, hermanos, capítulo 1, versículo 10 dice, 2 de Pedro 1:10 dice, ya lo estudiamos, ya lo estamos estudiando, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Juan los abandonó, Juan los dejó, pero aunque los abandonó, Dios nunca nos abandonó. Pablo y Bernabé estaban con el poder de Dios y estaban allí apoyándose el uno al otro. Sabemos, hermanos, que hay alguien que nunca nos desampara. Según Hebreos 13:5 dice que no te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hasta ahí, hermanos, hasta allí vemos grandes enseñanzas. Y yo decía cuando estaba preparando, pero de aquí ¿qué podemos sacar? Y hay grandes enseñanzas, hermanos. Y conclusiones que debemos sacar también. Primero, busquemos ser unos verdaderos adoradores. Porque Dios dice que Él necesita, que Él busca verdaderos adoradores, que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Lo primero que aprendimos en el versículo 2, ministrando estos al Señor. Seamos verdaderos adoradores, hermanos. Número 2, si vamos a ayunar, si usted desea practicar el ayuno, hermano, hágalo de la forma que está en la Biblia, acercándose más a Dios, no para ser vistos y alabados por los hombres. Número 3, seamos obedientes, hermanos, a la voz del Espíritu Santo y obedezcamos a su palabra, a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos transmite cada domingo, cada miércoles, cada que usted la lee, cada que usted toma y lee la Biblia. Obedezcamos la voz del Espíritu, porque es Dios hablándonos a nosotros. Y número 4, cualquiera que sea la circunstancia o la posición que se nos presente, no debemos desanimarnos en nuestra vida cristiana. ¿Tuvieron razones los hermanos Pablo y Bernabé para desanimarse? ¿Tuvieron razones? Muchas, pero no lo hicieron. Siguieron adelante, hermanos. En el camino de Cristo puede haber desaliento, puede haber abatimiento, puede haber tal vez engaño, difamación, puede haber deserción de muchos, pero como dice el himno, si otros vuelven atrás, yo siempre sigo, yo siempre sigo. Sí lo hemos cantado, ¿no? Yo siempre sigo, porque seguimos es para adelante y vamos para la eternidad. Amén. Dios les bendiga, hermanos.